Hoy vamos a hablar de la epidermis, que es un tejido epitelial escamoso estratificado. ¿Por qué estratificado? Porque tiene muchas capas. La piel, la epidermis fundamentalmente, sabemos que tiene la función de producir la sustancia que nos va a proteger en la piel. Más allá de eso, lo primero que vamos a saber, o lo más importante, para mí lo más maravilloso de la epidermis, es que se renueva completamente. Esto significa que nosotros vamos a trabajar durante toda nuestra carrera con un tejido que se renueva totalmente. Así que la posibilidad de mejorar el tejido es muy amplia. Siempre es bueno empezar a tratar la piel porque la piel se va a renovar, la epidermis se va a renovar. Como todo tejido epitelial es avascular. Esto significa que no tiene capilares sanguíneos y se nutre del tejido conectivo conexo que es la dermis. Entre la epidermis y la dermis vamos a ver una membrana que la divide perfectamente. A esa membrana se la llama membrana basal. Está compuesta por una hilera de células. La membrana basal tiene crestas desde la dermis hacia la epidermis. Es como si fuera un guante de una mano, donde las crestas van a ser cuanto más profundas y más seguidas, mucho mejor. Si uno extendiera esas crestas, si uno la membrana basal la pudiera estirar, cuanto más crestas tenga y más papilas tenga, cresta desde el lado epidérmico y papilas desde el lado dérmico, así se llama, si yo la estiro, va a tener mucha más superficie de contacto. Hay mayor superficie cuanto más crestas o papilas tenga la membrana basal. Es cierto que a medida que va pasando el tiempo, esas crestas se van aplanando hasta llegar a edades maduras donde casi lo tenemos plano. Por lo cual la juventud o la piel más joven se va a observar unas papilas dérmicas mucho más definidas. También esas papilas dérmicas van a ser diferentes en distintas partes de la piel. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de las palmas de la mano y la palma y la planta del pie, vamos a tener unas papilas mucho más profundas. ¿Por qué son más profundas? Son tanto más profundas porque necesita tener un sensor. Después, cuando hablemos de dermis, vamos a hablar de los sensores que tiene esas papilas para sentir el dolor, para cuando nosotros nos acercamos al calor, al frío, poder tener una reacción rápida. Esas papilas son tan profundas que marcan una huella en la piel, que son las huellas dactilares. Verán que en algunos lugares esas papilas son muy profundas y en otros son mucho más aplanadas, con lo cual la unión dermoepidérmica es segura, es buena, pero no está tan conectado como en la planta de los pies y la palma de las manos. Más allá que justamente en esas dos zonas es donde vamos a tener una capa adicional que es la capa lúcida, que ahora la vamos a nombrar. Volvemos a la membrana basal y dijimos lo importante que es, no solo para comunicar la dermis con la hipodermis, sino también para definir qué tipo de epidermis va a ser. No toda la epidermis va a ser exactamente igual, no tiene la misma característica la epidermis en el contorno de ojos que, como dijimos, en el brazo o en la palma de las manos. La piel, quien dirige, quien ordena cómo va a ser la epidermis, la lectura de qué tipo de epidermis voy a tener en cada zona de mi piel, la da la membrana basal. La membrana basal, ahora hablando específicamente de qué tipos de células tiene, van a tener fundamentalmente queratinocitos basales
queratinocito es el nombre, digamos, más específico del 90% de las células que cubren la epidermis, pero los queratinocitos basales son los más inespecíficos. ¿Qué es lo que tienen? Tienen unas proteínas que permiten la unión con la dermis, o sea que se proyectan hacia dermis. Esas proteínas de anclaje permiten que haya más comunicación y que además esté más unida. Si llega a pasar que haya un daño un golpe o por calor o por radiación, puede ser que esas células se despeguen de la basal, o sea, la epidermis de la dermis, y haya sustancia fundamental, que es lo que nosotros llamamos ampollas. Cuando veamos lesiones elementales vamos a ver la ampolla, que es básicamente el desprendimiento de la epidermis y la dermis. Se forma un espacio donde hay sustancia intercelular, a eso lo llamamos ampolla, así que desde ahora sabemos que las ampollas no las tenemos que tocar, tenemos que esperar que ese líquido intersticial vuelva al lugar que corresponda, porque generalmente está con mucho contenido de material de defensa, porque por supuesto sintió un golpe y se lastimó, entonces hay que dejar que se reabsorba y que vuelva a unirse la epidermis con la dermis para que no haya daño visible en la piel. Bueno, seguimos nuevamente en las células. Ya hablamos de los queratinocitos basales, que son los que no solo tienen el anclaje con la dermis, sino tienen la característica de entrar en mitosis. O sea, son las células de la epidermis que se van a dividir. Hay miles y miles de divisiones diarias, no se preocupen, todas sus células se están dividiendo en este momento, hay miles de células que se están dividiendo. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo se vuelven un poco más perezosas, pero digamos que fundamentalmente las células están en todo el cuerpo, van a estar entrando en división, y eso sucede en los queratinocitos basales, en la membrana basal. Bien, cada 36 queratinocitos, ese es un promedio que se hizo, hay un melanocito. ¿Qué tiene el melanocito? El melanocito tiene la característica que no se divide, tenemos la misma cantidad de melanocitos desde que nacemos hasta la vida adulta, que van muriendo, pero esos melanocitos tienen la función básica de protegernos de la radiación solar o de golpes o de irritaciones. Esos melanocitos son células de defensa que van a producir un pigmento que se llama melanina y que va a ser transferidos a los queratinocitos cuando los queratinocitos necesiten defenderse. Los queratinocitos que están en distintas partes de la epidermis, por lo cual tiene unas proyecciones que permiten comunicarse. Un solo queratinocito con un solo melanocito con muchos queratinocitos. Además tenemos las células sensitivas, las de Merkel, células de defensa, las de Langerhans. Bien, eso lo van a encontrar en toda la epidermis. Volvemos a la membrana basal, sabemos que tenemos los queratinocitos, los melanocitos. ¿Qué sucede? A medida que se van dividiendo las células que están arriba tienden a subir de escalón, ¿no? A ir hacia un lugar más extremo de la piel. ¿Qué es lo que fundamentalmente hace la piel? Es una barrera de protección, con lo cual necesito que las células cada vez estén más juntas. Para eso, las células empiezan a elaborar una proteína que haga de unión entre un queratinocito y el queratinocito contiguo. Esas proyecciones, esas proteínas se llaman desmosomas. La capa superior a la capa basal se llama capa espinosa. ¿Por qué se llama capa espinosa? Porque al microscopio óptico yo veo como si fueran espinas
que unen una célula con otra. La función es la de unión y la de comunicación. Siguen subiendo de escalón, de capas, estas células a medida que se van dividiendo la capa basal y empieza a tener otra actividad. ¿Cuál es la actividad principal, la fundamental, la que ustedes dirían, más allá de que sea una célula una capa de defensa, la piel? También necesitamos que sea una capa humectante, que tenga una humectación básica de defensa. ¿Quién fabrica esa defensa? ¿Quién fabrica esa emulsión? ¿Quién fabrica la emulsión que sería como la crema que nos ponemos diariamente en la piel? Bueno, lo fabrican los queratinocitos. ¿Qué hacen los queratinocitos? Acá repasen de célula cuál es la actividad. Ustedes saben que el retículo endoplasmático rugoso va a estar con muchísima producción de proteínas. Dentro de las proteínas hay una proteína fibrosa muy famosa que es la queratina, pero además también va a fabricar otras sustancias, ceramidas, esfingolípidos, van a fabricar, también van a producir la urea, todo lo que necesita para que finalmente la piel se vea humectada, todo lo que necesita para que la piel tenga una defensa natural. Como estas células tienen una gran actividad fabricando proteínas, fabricando lípidos y además con una gran actividad también formando como si fuera una vacuola se llama un corpúsculo, ¿no? que contiene todo esto que necesitamos, la vacuola que necesitamos para proyectar en la superficie epitelial. Tiene un aspecto como si fuera granuloso al microscopio óptico. Por eso se llama capa granulosa, porque es una zona de mucha actividad proteica. Una vez que esa célula ya culminó su actividad, imagínense que trabajó varios días para protegernos la piel, ese gránulo lo va a ir eyectando de la célula y como termina la actividad productiva ya no necesita un director. Si nosotros decíamos la célula es una fábrica, la fábrica necesita un director. Bueno, si ya no voy a fabricar más, ya no necesito quien lo dirija, puedo eyectar también el núcleo de la célula. Cuando la célula se despoja de la actividad proteica, de la actividad de desarrollo, se despoja del núcleo, la célula queda mucho más aplanada. Vamos a tener dos instancias, una instancia que es la capa lúcida, donde todavía tiene mucho más contenido, que está solo en la planta del pie y en las palmas de las manos, la capa lúcida, que estaría entre la granulosa y la capa córnea. En el resto del cuerpo, nosotros después de la granulosa tendríamos la capa córnea. Pero pensemos esto, este granulocito se ha despojado de su actividad, se ha despojado de su núcleo. Lo único que le queda es la melanina que en alguna de las instancias ha tomado del melanocito y muy poco contenido. Por eso esas células son muy planas. A esas las llamamos células de la capa córnea. Muchas veces, y esto debo reconocer y lo van a leer en muchísimos libros, las llaman células muertas porque no tienen núcleo. Les diré, no son las únicas células que no tienen núcleo en nuestro cuerpo, como por ejemplo los glóbulos rojos, que lo veremos más adelante. Con lo cual, nadie se atrevería a decirle a un glóbulo rojo, sos un glóbulo muerto, ¿ok? Así que a la capa córnea yo no le diría que es una célula muerta, porque nos defiende, porque las necesitamos. Tanto la necesitamos
que en la actividad cosmetológica la super protegemos. Además, es la célula que vemos. Lo que vemos nosotros es capa córnea. Imagínense que veamos todas células muertas. No sería muy agradable. Con lo cual, dejemos el aspecto necrológico y pensemos en la capa córnea como una capa de defensa. Tenemos desde 25 a 30 hileras de capa córnea y esa capa córnea sí la vamos a poder proteger, la vamos a tener que defender, la vamos a tener que cuidar, la vamos a tener que humectar, le vamos a tener que dar mucho contenido de materias primas, porque son directamente las que filtran, pero las que envían información al resto de la epidermis. Es cierto que la capa córnea se une, obviamente tiene como un cemento celular que les permite estar unas unidas a otras, pero que en algún momento necesitamos que se descamen. ¿Por qué se tienen que descamar? Porque esa descamación va a dar un aspecto de lisura en la piel, un aspecto de vitalidad, porque va a permitir que la piel sea más permeable a activos que nosotros necesitamos tomar desde el lugar externo, con lo cual tampoco vamos a permitir que se engrose demasiado. O sea, nosotros tenemos que ver o percibir que esa capa no está hiperqueratinizada, ¿sí? Que es una capa córnea fina. Eso lo vamos a mantener durante todos los procesos cosmetológicos. La capa córnea, diríamos que la que más queremos es la capa córnea conjuntum, la que está muy cerca de la capa granulosa, y la disjuntum, aquella que se puede desprender, está bueno que se desprenda. Bien, ahora que revitalizamos y que reempoderamos a la capa córnea, ahí no termina la epidermis, porque la epidermis tiene a su vez una capa, una emulsión que la cuida, que la protege y que forma parte también del tejido. Esa emulsión en parte es fabricada por los queratinocitos, recién hablé de muchísimas sustancias que la componen, pero además tiene el aporte de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, que son las que van a aportar más lípidos, entre ellos los triglicéridos, va a aportar el colesterol a la superficie epitelial. Pero tenemos también que contar con nuestra flora bacteriana. Hay una flora bacteriana saprófita que también forma parte de nuestro tejido y que necesariamente tiene que estar en buen estado. Bueno, viendo la anatomía de la piel, la anatomía profunda de la epidermis, repasen todos los apuntes que tengan, hagan las consultas y nos vemos en el próximo video.